Sean bienvenidos mis queridos hermanos a la Santa Misa en este día. Saludamos con mucho cariño a toda nuestra audiencia en Venezuela, Colombia, Ecuador y en el resto de países que a través de las redes sociales se unirán a la transmisión de esta santa celebración. Vamos a invocar a Dios sobre nosotros, sobre nuestras vidas y decimos: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. El amor de Dios es infinitamente grande y misericordioso, muy por encima de nuestros pecados. En un momento, con humildad, antes de entrar a su presencia, pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, que Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oremos. Padre de bondad, que por medio de tu gracia nos has hecho hijos de la luz, concédenos vivir fuera de las tinieblas del error y permanecer siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Génesis. Sara vivió 127 años y murió en Kiriat, hoy Hebrón, en país cananeo. Abraham fue a hacer duelo y a llorar a su mujer. Después dejó a su difunta y habló a los hititas: Yo soy un forastero residente entre ustedes. Denme un sepulcro en propiedad entre ustedes para enterrar a mi difunta. Después Abraham enterró a Sara, su mujer, en la cueva del campo de Macpela, frente a Mambré, hoy Hebrón, en país cananeo. Abraham era viejo de edad avanzada. El Señor le había bendecido en todo. Abraham dijo al criado más viejo de su casa, que administraba todas las posesiones: Pon tu mano bajo mi muslo y júrame por el Señor Dios del cielo y de la tierra, que cuando le busques mujer a mi hijo, no la escogerás entre los cananeos, en cuya tierra habito, sino que irás a mi tierra nativa, y allí buscarás mujer a mi hijo Isaac. El criado contestó: ¿Y si la mujer no quiere venir conmigo a esta tierra? ¿Tengo que llevar a tu hijo a la tierra de donde saliste? Abraham le replicó: De ninguna manera lleves a mi hijo allá. El Señor Dios del cielo, que me sacó de la casa paterna y del país nativo, que me juró: a toda descendencia daré esta tierra,
enviará su ángel delante de ti, y traerás de allá una mujer para mi hijo. Pero si la mujer no quiere venir contigo, quedas libre del juramento. Solo que a mi hijo no lo lleves allá. Entretanto, Isaac había venido al desierto del pozo de Lahaí Roí, pues habitaba en el país de Negev. Después de mucho tiempo, una tarde había salido Isaac de paseo por el campo. Al alzar la vista, vio que venían unos camellos. Rebeca, a su vez, alzó los ojos y viendo a Isaac, se apeó del camello y dijo al criado: ¿Quién es aquel hombre que viene por el campo a nuestro encuentro? El criado respondió: Es mi señor. Entonces ella tomó el velo y se cubrió. El criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Isaac introdujo a Rebeca en la tienda de su madre Sara, la tomó por mujer y la amó tanto que se consoló de la muerte de su madre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Den gracias al Señor porque es bueno. Den Gracias al Señor porque es bueno. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. ¿Quién podrá contar las hazañas de Dios? ¿Pregonar toda su alabanza? Den gracias al Señor porque es bueno. Dichosos los que respetan el derecho y practican siempre la justicia. Acuérdate de mí por amor a tu pueblo. Den gracias al Señor porque Porque es bueno. Visítame con tu salvación, para que vea la dicha de tus escogidos, y me alegre con la alegría de tu pueblo, y me gloríe con tu heredad. Den gracias al Señor porque es bueno. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu. Anuncio del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo: Sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: ¿Cómo es que su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo: No tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Vayan, aprendan lo que significa: misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay un tema importante en la práctica de Jesús, que Él siempre era especialista en cambiar cosas. Jesús le cambió el nombre, por ejemplo, a Simón y lo llamó Pedro. Le cambió el oficio de ser pescadores, o mejor dicho, más que el oficio, el destino de su pesca. Le dijo: ustedes ahora pescaban, pues ahora serán pescadores de hombres. Y es especialista también en cambiar de misiones, de funciones, ¿no? Mateo era un hombre importante para la cultura hebrea de ese momento, mas no para su pueblo. Era importante en la sociedad a nivel del Imperio Romano, porque era recaudador de impuestos para el imperio. Pero del punto de vista del pueblo sencillo era visto como un traidor, porque le cobraba impuestos a los judíos para entregárselo a los romanos. Por lo tanto, podríamos decir que era una persona totalmente despreciable para sus paisanos, una persona rechazada, y era así
tan grande esa falta que le llamaban publicanos. ¿Y qué significa la palabra publicano? Un pecador público, un pecador descarado que no tiene ni siquiera deseos o intenciones de conversión. En este caso, Mateo, solamente a la voz de Jesús que le dice, sígueme, se levanta, deja la mesa ahí. Porque el Señor incluso, que es especialista en cambiar, como les dije hace un momento, le cambió la mesa de la recaudación de impuestos por la mesa de la palabra y de la Eucaristía, que a partir de ese momento sería la fundamental de su vida y de su misión. Imitar a Cristo desde la predicación y desde el servir la mesa para el pueblo santo. Jesús fue criticado por llamar a este pecador. Dicen, este come con pecadores y anda con ellos. Y Jesús le respondió, no tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a los pecadores. Los pecadores son los principales invitados al reino de Jesús. No la gente santurrona, no la gente ya que es justa, porque ya ellos están salvados, no tienen problema, no tienen necesidad de salvación. Incluso en otro evangelio Jesús fue más explícito y dice, aquellos que eran muy religiosos en su tiempo, las prostitutas y los publicanos le llevan a ustedes la delantera en el reino de los cielos. Porque muchas veces el que es pecador y se reconoce pecador está más presto para escuchar a Dios. El que se cree santo es más soberbio. Recordemos la parábola del fariseo y el publicano. El que es fariseo, el que se creía que tenía a Dios agarrado por la chiva, era aquel que pensaba que no tenía ya necesidad de salvación, porque ya él era perfecto. Entonces llegan a ser tan perfectos que hasta prescinden de Dios. En cambio, el que es pecador, el que se considera defectuoso, es más humilde para entender, escuchar y para tratar de vivir la palabra de Dios. Y esto a nosotros nos viene muy bien en estos tiempos, mis queridos hermanos, donde vivimos de las tachas y de las etiquetas, ¿no? Tantos movimientos que existen, tantas cosas que existen para reivindicar, para no sé cuánto, ¿no? Muchas veces el Evangelio, incluso Jesús, nos enseña que el camino más pronto para ser realmente humanos es el camino de la aceptación del prójimo y el camino del amor sin mirar quién es esa persona. Y eso era lo característico de Jesús. A Jesús no le interesaba cuando llamaba a la misión quién era o qué hacía o qué pecados tenía, como que si Dios está llevando la cuenta en una libretita, ¿no? Jesús simplemente veía el amor que podía haber en su corazón y le llamaba con el mismo cariño que llamaba a los otros que a lo mejor tenían otros oficios más aceptables. O les llamaba con el mismo cariño que aquellos que eran considerados mejor a nivel religioso. Entonces, ¿cuál es el tema central de hoy? Decirnos que Jesús no es que llama a capacitados, sino que capacita a sus elegidos. Él primero llama y después te va dando las gracias que necesites para cumplir con su llamado. Y muchas veces el demonio siembra en nosotros eso de que tú no eres digno, tú no sirves para eso, aléjate del camino de Dios, mejor vive la vida loca, mejor vive, qué sé yo, en otro ámbito. Y no, Jesús así como tú eres, con tus defectos, con tus pecados, te llama y Él después te dará la gracia y te capacitará en el camino, pero no le tengas miedo al llamado. Eso es lo importante. Lo importante es esa voz de Jesús que sigue diciendo, sígueme. Ahora, la gran reflexión que dejo aquí, para que cada quien la medite, estaremos dispuestos nosotros como Mateo a dejar ahí nuestra mesa con todas las riquezas, con todas sus comodidades, como él era un hombre que vivía muy cómodamente. El dejar esa mesa representaba no solamente dejar un oficio, un trabajo, no,
Le representó dejar su estabilidad, su economía. Él era un hombre que tenía una posición en la sociedad, tenía un cargo importante, estaba bien con el Imperio Romano. Podríamos decir que estaba ahí apalancado, que estaba fácil y resuelta toda su vida. Dejar todo eso para seguir a Jesús, para lanzarse a la aventura, sin saber lo que vendría después. Pero él dejó la mesa en un lugar secundario y colocó en el lugar primario la frase de Jesús: sígueme. Él se quedó con eso. Lo demás no le pareció relevante. ¿No será que muchas veces también nosotros le damos más relevancia a la mesa que estamos dejando ahí? ¿Todavía sentimos añoranza por aquello que hemos abandonado por Jesús? ¿O es que seremos capaces cada uno desde su propia realidad a levantarnos de esa mesa, a levantarnos de esa comodidad e irnos detrás de Jesús en búsqueda de la verdadera felicidad? Ahí es donde está el tema. Ir detrás de Jesús exige también radicalidad, porque Mateo fue muy radical. Se levantó y se fue tras Jesús. Y no solamente siguió a Jesús, sino que lo llevó a su casa. Le abrió su intimidad, le abrió lo que para él era importante, que era su ámbito, y dejó que Jesús entrara en su vida y en su realidad. Oye, ojalá que nosotros logremos ser una mínima parte de este hombre, ¿no? Tener primero la capacidad de escuchar la voz de Jesús. Segundo, la capacidad de levantarnos de nuestra mesa. Y tercero, la capacidad de dejar que el Señor entre en nuestra casa, que entre a poner orden en nuestra vida, que entre a cambiarlo todo, porque donde Jesús entra cambiando, modificando. Dejamos de ser lo que éramos para convertirnos en lo que Dios quiere que seamos. Y eso Mateo lo tenía claro y dejó que Jesús lo hiciera en su vida. Ahora a nosotros nos queda el compromiso de escuchar la voz de Jesús y de seguir su llamada. Que así sea. Amén. Ante tu altar, hoy como hermanos, el pan y el vino te presentamos. Ante tu altar, hoy como hermanos, el pan y el vino te presentamos. Fruto del sudor y del esfuerzo del hombre, es transformado el cuerpo y sangre de nuestro Señor. Fruto del sudor y del esfuerzo del hombre. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, recibe de tus manos este sacrificio, alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, participar dignamente en esta Eucaristía, por medio de la cual tú te dignas hacernos partícipes de los frutos de la redención, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos, llenos de alegría. Santo, 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 santo es el Señor.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo el Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, terminada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos y les dijo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Señor mío y Dios mío. Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro obispo Baltasar y los pastores que cuidan a tu pueblo, llévanos a la perfección por el amor. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra, con San José su esposo, con los apóstoles, el beato José Gregorio Hernández y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Les invito, mis amados hermanos, a que, puesta nuestra confianza en el Señor, le oremos al Padre como Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, oh Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Cristo esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el Señor les invito a que compartamos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado de los hombres, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado de los hombres, ten piedad, ten piedad, ten piedad.
Amados hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, confío firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro, Señor, con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y la gracia para vivir con frutos este momento de oración. Madre mía Inmaculada, San José, patrón de la Iglesia, Ángel de la guarda, rueguen e intercedan por mí. Quédate, Señor, conmigo. Has venido a visitarme como Padre y como amigo. No me dejes nunca solo. Quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, soy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte. Quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida, tu presencia necesito. Sin ti desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo. Cuando decline ya la tarde de mi vida, vaya corriendo hacia ti como un río, al hondo mar de la muerte, para resucitar contigo. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo, hasta que muera en tus brazos. Quédate, Señor, conmigo. Que el cuerpo y la sangre de tu Hijo, que hemos ofrecido en sacrificio y recibido en comunión, sean para nosotros principios de vida nueva, a fin de que unido a ti por el amor, demos frutos que permanezcan para siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Acudamos a María y pidámosle que nos dé la gracia de ser como Mateos y seguir a Jesús sin condiciones y sin mirar atrás. Dios te salve María, llena eres de amor, el Señor está contigo, amada de Dios. A vivir lo que hoy hemos celebrado en este banquete de salvación, siguiendo a Jesús sin condiciones, pueden ir en paz. Adoremos a Cristo presente en la Eucaristía. Te pido, Señor, que me guíes por el buen camino. Son muchas las cosas que veo y no sé qué hacer. Hoy temo apartarme de todo y luego caer. Hoy temo apartarme de ti y nunca volver. Ayúdanos, Señor, a seguirte sin condiciones, sin mirar atrás como lo hizo Mateo, a escuchar tu voz por encima de otras voces y a quedarnos con tu llamada. Ayúdanos a dejar nuestras mesas de recaudadores de impuestos como Él lo supo hacer. Dejar allí nuestra comodidad
nuestros deseos y realizaciones personales, nuestros proyectos para tomar tu proyecto y ejecutarlo. Y así como Mateo te abrió las puertas de su casa con ese cariño y esa fe, aunque no somos dignos de que entres en nuestra casa, te abrimos nuestra puerta, nuestro corazón, para que entres y habites en nosotros, y para que pongas en orden nuestra vida y nos ayudes a vivir de acuerdo a tus principios. Amén. Sé